En esta charla vamos a mencionar algunas generalidades y acciones que podemos tomar sobre algunos factores de riesgo. Importante conceptualizar lo que es la prevención cardiovascular o en este caso cardiocerebrovascular. Son todas las medidas que están dirigidas al sujeto o a una población para eliminar o minimizar el impacto o el riesgo de un accidente vascular y la discapacidad que se asocia posteriormente con esto. El enfoque es de por vida, no es una cuestión circunstancial, no es para dejar de fumar un mes, sino que hay que dejar de fumar, o tomar la medicación para la presión 3 semanas y dejarla. Está demostrado que la prevención es eficaz. Fíjense que se podría evitar hasta el 80% de los accidentes vasculares si la prevención cardiovascular fuera implementada con éxito, tanto por parte del sistema de salud como por parte de la adherencia a los tratamientos de parte de los pacientes. Por lo que decimos que la prevención es esencial, tiene una ventaja costo-efecto bien marcada, más se beneficia sobre todo aquel que tiene un riesgo más alto de factores cardiovasculares. Y hay que conocer que hay muchas escalas para valorar el riesgo que uno tiene de tener un accidente vascular, con lo cual uno puede tomar en cuenta y los factores a corregir. Hay algunos grupos como relevantes, ¿no? Para tener en cuenta que tienen que ver con el riesgo cardiovascular, que en aquellas personas que son menores de 50 años y que tienen algún factor de riesgo establecido cardiovascular o fuerte carga familiar de enfermedad cerebro o cardiovascular, o que tienen cifras de colesterol muy alto. Habíamos visto antes que a más edad, más factor de riesgo. En mujeres, sobre todo que tienen migraña y anticonceptivos, en algunos casos de anticonceptivos que pueden, cuando se asocian con otros factores de riesgo, como la hipertensión, la diabetes, en la preeclampsia, en el caso del embarazo, y en el caso particular de algunas minorías étnicas, como los habitantes de la zona sur de Asia, que tienen un riesgo elevado respecto al riesgo de la población mundial. Los factores de riesgo principales, y cada uno tiene su pauta de manejo, son la diabetes, la hipertensión arterial, los lípidos y el colesterol, el sobrepeso, consumo de alcohol, tabaco o aquellos pacientes o personas que tienen síndrome metabólico, que es aquellos que tienen varios de estos factores, glucosa alta, colesterol alto, triglicéridos también, la circunferencia abdominal más de 104 en los hombres o 88 en las mujeres, o la presión arterial más de 130 de sistólica u 85 de diastólica. Las condiciones que influyen en el riesgo de accidentes vasculares hay factores convencionales, que son los que mencionamos recién, y otros factores extras que hay que tener en cuenta, que son las infecciones respiratorias recurrentes. Por eso se dice que la vacunación que previene algún tipo de infecciones respiratorias puede tener algún tipo de prevención, prevenir indirectamente en pacientes tratados por cáncer, por la quimioterapia, en pacientes que tienen artritis reumatoidea u otra enfermedad crónica, o en pacientes que tienen apneas de sueño. Bueno, importante para tener en cuenta en esta guía, simplemente conceptos para que participemos todos en lo saludable de esto, que la evaluación sistemática de riesgo cardiovascular de las personas con riesgo cardiovascular aumentado debería hacerse. No se recomienda hacer la evaluación en personas que, digamos, recurrentemente y sistemáticamente en aquellos que no tienen factores de riesgo. Se recomienda repetir la evaluación del riesgo cada 5 años y esto debe relacionarse cada paciente con su médico, eso creo que es más que suficiente. No se recomienda formalmente la evaluación de riesgo cardiovascular en menores de 40 años sin factores de riesgo. El mensaje clave es que la prevención de la enfermedad cerebrovascular debe practicarse en todos los contextos de la atención sanitaria, incluida la atención primaria, y todos los profesionales de la salud deben evaluar o considerar los factores de riesgo y tener en cuenta el índice de riesgo cerebrovascular total individual, ¿no? Entonces es muy importante, como ponemos ahí en la parte inferior, que se recomienda que los médicos, las enfermeras y otros profesionales sanitarios de la atención primaria ofrezcan prevención
información, por supuesto, a pacientes con riesgo aumentado. Este es uno de los tantos escalas, se llama SCORE, que va a cuantificar el riesgo de accidente vascular, en el cual se toma si es hombre o mujer, si es fumador o no fumador, la edad que tiene y los niveles de colesterol. En las zonas rojas podemos ver que el paciente tiene más edad, más riesgo, y esto tiene que ver con mayor edad, con si es fumador o con mayores cifras de colesterol y triglicéridos. Es muy importante tener en cuenta las intervenciones porque podemos modificar la mayor parte de los factores de riesgo. Por lo tanto, podemos actuar. No vamos a modificar la edad porque eso nos afecta a todos y nada se puede hacer sobre eso, pero sí se puede hacer con todos los otros factores. Y esto tiene que ver con la promoción a los pacientes del cambio de comportamiento, medidas higiénico-dietéticas. Esto tiene que ver con mejora del sueño, actividad física, mejor dieta más de estilo mediterráneo y más baja en lípidos, el tema de la sal. Son muchas que no vamos a discutir todas en este ámbito. Sí, también tener en cuenta los factores psicosociales que son determinantes en muchos aspectos, sobre todo el estrés, los trastornos anímicos, el entorno que a veces no favorece los cambios saludables, sedentarismo y actividad física, tabaquismo, nutrición y alimentación, que son otras de las intervenciones potenciales y que son exitosas y que van a reducir el riesgo de un accidente vascular. Hay recomendaciones generales, yo no las voy a leer, pueden ver ustedes o detener la charla y ponerse a leer. Aparte tienen el artículo que resume todos estos cuadros al final, que es la recomendación de la Sociedad Española. Tener en cuenta, fíjense que la presión óptima es menos de 120 de sistólica y menos de 80 de diastólica. La normal es hasta 129 de sistólica y 84 de diastólica, y de ahí en adelante empieza a ser normal alta. Y a veces pasa que esta presión grado 1 o normal alta, uno dice, no, si la tengo bien, y en realidad está ya con una alteración de su presión arterial. Estas cosas es parte de lo que uno puede conocer y promover y favorecer el cuidado con su médico clínico. El control de lípidos también es muy importante, no vamos a ver y no son importantes los valores, pero son otras de las medidas importantes y que son controlables con medidas farmacológicas o no farmacológicas según el caso. Para tener en cuenta que uno puede tener el índice de masa corporal, que toma en cuenta el peso, la altura, entre otras variables, pero fíjense que hay cosas tan sencillas como ver el perímetro de la cintura, que más de 94 en varones o más de 80 en mujeres es el valor umbral a partir del cual uno no debería ganar más peso. En el caso que si uno tiene más de 102 hay que recomendar directamente que baje de peso en el caso de los varones y 88 en las mujeres. Para mencionar muy rápidamente algunas características de una dieta que se toma como saludable y que tiene que ver con la prevención cerebro-cardiovascular: pocos ácidos grasos saturados, los insaturados que sea lo mínimo posible, poca sal, fibra, fruta, verdura, pescado, nueces sin sal, y consumo de bebidas alcohólicas debería limitarse a 2 vasos al día. La actividad física también, para que tengamos en cuenta que lo recomendable son 150 minutos por semana de actividad física aeróbica, de actividad intensa o moderada. También tener en cuenta que el paciente que ha sufrido un accidente vascular debería tener actividad física, tanto en la fase aguda, que le va a mejorar muchas de las complicaciones que las veremos luego, lo estimula el déficit, o la rehabilitación ambulatoria, que se recomienda también actividad muscular, de resistencia en circuitos, actividad funcional, la flexibilidad y otro tipo de entrenamiento como el yoga, tai chi, ejercicio de coordinación, actividad recreativa o interactiva. Esto es muy importante, es para todos los integrantes del equipo de salud, que tiene que ver con los principios de una comunicación eficaz para que el paciente facilite un cambio conductual, y esto lo podemos ver no solo para el riesgo cardiovascular, sino que para todos los ámbitos, ¿no? Lo pueden leer con detenimiento, yo no voy a leer todos los puntos, pero tiene que ver con tener el tiempo para dedicarle al paciente, con aceptar y tratar de discutir la visión personal que pueda tener el paciente, alentar o discutir las preocupaciones y dudas que a veces tiene el paciente, y que estos son
muchas veces circunstancias que no favorecen los cambios, las dudas, las inquietudes y los temores. Pueden leer el resto de los principios ustedes. Y aquí se plantea algo estratégico para facilitar el cambio de conducta en un paciente, de actividad, desarrollar una alianza con él para el tratamiento, asesorarlo en todo lo que tenga que ver con las complicaciones y los riesgos, ayudar a entender el problema, a evaluar las barreras, tener en cuenta las barreras, por qué no accede o no puede cambiar, discutirlas, y otras más que están mencionadas en esta diapositiva, y ustedes la pueden ver tranquilamente y leerla en el artículo de referencia. Las preguntas que uno puede tener en cuenta para lograr estos factores de cambio y evaluar los factores de riesgo psicosociales, bueno, el nivel de estudio, si trabaja, qué tipo de trabajo hace, con quién vive, cómo le va en el trabajo, si tiene algún tipo de estrés, elementos de hostilidad en su vida cotidiana, las personalidades que también son parte de esto. Entonces, vamos a tener en cuenta, como síntesis, que los factores de riesgo en su gran mayoría son tratables. Sería importante conocerlos para promover, para informar a nuestro entorno, tanto del ámbito de la salud como familiar o circunstancial o zonal, en el cual es evitar el tabaco, hacer una dieta saludable, la actividad física, reducir el peso o el índice de masa corporal, bajar la presión arterial, controlar los lípidos, y en el caso de la diabetes mellitus, que es la que está al final, bueno, tener los valores por abajo de ciertos parámetros médicos. En el caso de la hemoglobina glicosilada abajo de 6. Pero esos son datos más médicos. Es importante que uno tenga el concepto y después uno puede leer tanto el artículo como consultarlo con su médico que trabaja en el equipo de salud. Eso es todo.